Un envase mal administrado puede llegar a generar mayor impacto que el producto mismo. Como emprendedores debemos entender la trazabilidad de un envase, de un empaque y todo el proceso que implica comprarlo, adquirirlo, enviarlo y la educación para con el cliente y el uso de este para desecharlo y poder cumplir con los lineamientos de la economía circular. Bienvenidos al nivel de gestión de empaques, envases y comercio sostenible. Aquí aprenderemos a cómo comercializar productos, evitando, en la mayoría, empaques que no puedan reutilizarse, que no puedan reciclarse y que no cumplan con las expectativas de cuidado del ambiente. El proceso por el que pasa nuestro producto no es solamente la producción, la provisión de productos y servicios, ni tampoco la satisfacción de necesidades del cliente, al fin y al cabo, a través de lo que yo produzco, lo que yo comercializo, sino que hay un punto muy importante que muchas veces pasa desapercibido, y es el empaque, la envoltura, lo que como consumidores botamos a la basura. Si tenemos en cuenta el uso de las bolsas y la separación de residuos, lo hacemos en diferentes colores de bolsa. Sin embargo, dentro de ese concepto de responsabilidad extendida del productor que hemos hablado antes y que también seguiremos hablando, es muy importante aprender a hacer gestión sostenible de envases, empaques y comercio sostenible. En ese orden de ideas, quiero contarles sobre la resolución 1407 del 2018. ¿Qué pasa con esta resolución? Entiende que hay toda una cadena productiva, entiende que hay un importador y fabricante de envases, que hay un productor que va a requerir de un envase, de un empaque, para poder distribuirlo. Entiende también que hay unos implicados gubernamentales que deberían estar ahí haciéndole seguimiento a ese proceso de gestión, que hay un cliente final, que hay unas personas que van después de que el cliente final o devuelve ese producto o hay alguien que lo recolecta, que lo transforma y finalmente que vuelve tratando de acercarse a ese modelo de economía circular que hemos venido tocando a lo largo de estos niveles. En ese sentido, les quiero contar sobre los actores y las responsabilidades que esta resolución empieza a mencionar. Un avance muy interesante hacia lo que todas las empresas y los productores debemos hacer, debido a que esto ya es una resolución que se publicó y se debe cumplir y ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se tiene que entregar un plan y aparte de eso un informe de seguimiento anual. Hablemos de los actores. Esta presentación va a tener muchísima información, mucha información de valor y toda con base en esta resolución, entonces pueden referirse a ella sin ningún problema para que puedan corroborar todos los datos que necesiten puntuales. Así pues, hablemos de los primeros, los fabricantes. Aquí al comienzo les mencioné que va a ser toda una cadena. Entonces, esto no está solo responsabilizando al productor. Claro que el productor debe formular. ¿Qué cosa? El plan, formular toda la toma de métricas, la toma de datos, informarle con su plan y con su seguimiento anual a la ANLA, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sin embargo, no puede solo. Es decir, que si usted está aquí y es un productor o es un comercializador, por favor ubíquese en todo esto que vamos a estar hablando para saber en qué punto usted debe empezar a manejar la comunicación con su cadena de valor y cuál es su papel, si es el responsable, colaborador y cómo debe manejar toda la gestión. En ese sentido, usted puede ser un fabricante, el que importa el plástico que se va a usar para poder construir la envoltura o construir el empaque, construir el envase, o puede ser un comprador, teniendo en cuenta economía circular, puede ser un comprador de una empresa transformadora que me da la materia prima para yo poder crear de nuevo el empaque que se va a usar. Entonces yo como fabricante, que es el primer rol, tengo que, como lo mencionamos aquí en los puntos A, B, C, en resumen, apoyar a quien al productor en ese proceso de construcción de su documento, para que él pueda tener lo requerido dentro de los anexos y solicitud ante la ANLA. Por otro lado, debo certificar que todos los procesos que yo estoy haciendo sean de calidad para que dentro del plan tenga una validez. De nada me sirve a mí que dentro de mi cadena de producción o dentro de mi cadena de valor tenga a un fabricante que no cumple con los estándares de calidad o lo que se está solicitando del plan frente a la ANLA. Algo que hay que tener en cuenta frente a ese plan que se presenta es que nosotros
tenemos que esperar a la retroalimentación y con base en esa retroalimentación seguimos mejorando ese plan. Este plan no es un producto terminado, y más porque al final de esta presentación les voy a contar cuáles son los lineamientos para cumplir con ese plan. En ese sentido, vamos con este primer actor, que es el fabricante o el importador, y también avanzamos hacia quién, hacia el productor. Aquí ya está el productor. El productor formula, implementa y mantiene actualizado ese plan de gestión ambiental de residuos, de envases y empaques. ¿A quién se lo presenta? A la ANLA, como lo hablamos hace un momento, debe definir los responsables o el responsable, debe definir los tiempos, las metas a medir, debe verificar que se cumpla con esas metas, demostrando con unas métricas que podrán ver dentro del documento específico con unas fórmulas de medición y porcentajes. Es un proceso muy serio y de mayor cuidado porque va a estar implicada toda la cadena de producción y va a estar implicada una autoridad ambiental que va a verificar el cumplimiento de este documento. Por otro lado, generar alianzas que dialogue, que busque espacios de participación con todos los actores, porque esto es un lineamiento nacional, lo que quiere decir que ya no se puede solo pensar en, es una estrategia de economía circular, queremos beneficiar al ambiente, queremos ser responsables con nuestro entorno y queremos cumplir los objetivos económicos, sino que ahora vamos a seguir avanzando hacia ese objetivo nacional de que la economía circular sea un modelo económico. Y esta resolución es un aporte enorme. Por otro lado, hablamos del comercializador. Puede que usted que esté viendo esta capacitación sea un comercializador, entonces se sienta tranquilo, porque pues no tengo que ver con el proceso de producción ni con el proceso de fabricación de los envases, pero si usted comercializa un producto que tenga un envase, por supuesto tendrá un contenido en cualquiera que esto fuera el contenido, pero tiene un envase, tiene unas etiquetas, tiene unas envolturas. En ese sentido, ¿a quién debe apoyar usted? Al productor. ¿Para qué? Para que pueda implementar ese plan de gestión y con esa implementación pueda hacer seguimiento y yo como comercializador pueda ayudar en la gestión de forma conjunta, pueda estar en esos espacios de participación, pueda entregar el respectivo plan de gestión ambiental porque debemos tener nuestro sistema de gestión ambiental. Con ese plan, mostrar cómo estamos contribuyendo a lo que el productor está haciendo, porque aquí no se produce desde un solo punto, sino que todos somos un equipo. En ese sentido, también el suministro de información a los consumidores, diciéndoles cómo pueden hacer separación responsable de estos residuos. Y muy importante, que pueda ese comercializador definir sobre los puntos, puede ser en un centro comercial, puede ser en un área específica, puede ser la devolución de lo mismo que habíamos hablado de logística inversa y que más adelante tocaremos también. Puede regresar esa envoltura o ese empaque a ese comercializador redirigirlo o directamente enviar al cliente a que lo recoja puede ser una empresa de reciclaje, puede ser una empresa de gestión de residuos, una empresa transformadora, que es lo que vamos a tocar a continuación. Hay varios actores y este comercializador, o usted si es comercializador, dentro de esa mesa de trabajo que hará con el productor, pueden acordar en que el comercializador sea el que direccione al cliente y capacite al cliente o al consumidor final. ¿Para qué? Para que ese producto, ese empaque, se le pueda enviar o pueda ser recogido en un espacio específico. Ejemplos como los ecobots que existen, que es un proyecto de unos emprendedores donde en diferentes centros comerciales las personas van y allí dejan bolsas de plástico, dejan envolturas, dejan botellas y ellos transforman estos productos, que son los residuos, en material para materias primas de otras empresas, de otros fabricantes. Y así continúa la economía circular de la que tanto hemos hablado en los diferentes espacios anteriores. Entonces, si nos damos cuenta, la responsabilidad de esta resolución es la que le va a atañer a todos los empresarios de la cadena de valor, no solo el productor el que tiene que responder. Entonces, ahora hablamos de quiénes, de los que recolectan, de los que gestionan estos residuos. Puede ser que usted se una, siendo un productor, con su fabricante, con su comercializador, y decidan hacer una alianza con una empresa de reciclaje. En Bogotá es muy común que hayan asociaciones de recicladores o una asociación de reciclaje,
o una empresa de reciclaje que tenga su proceso de recolección. Entonces, estas empresas que recolectan deben publicar esos criterios y esos estándares de calidad que están siguiendo para el aprovechamiento de los residuos, cómo están haciendo la separación, si sí están recolectando los residuos que tienen que ver con ese proceso productivo de la empresa inicial, porque puede que la empresa demuestre que sí, que reúne residuos, pero sí son los de mi empresa, sí son los que mis clientes están separando y ya están educados y ya tienen una política para poder entregar estos productos a ese manejo de recursos específico y no a la basura, no a Ciudad Limpia o la empresa que sea la que pase por donde yo vivo, por mi conjunto, por mi casa, por mi barrio, sino que sea una empresa específica que venga y recolecte esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que construir una cobertura. Y esa cobertura habla también de capacidad de almacenamiento, de alcance de los residuos que están generando y cómo yo los estoy transformando, que es el siguiente papel o el siguiente implicado, las empresas transformadoras. Esas empresas transformadoras, entonces, ¿qué hacen? Cogen lo que las empresas recicladoras o las empresas recolectoras que hicieron la separación, entregan, transforman, certifican esa transformación y se lo entregan ¿a quién? Se lo entregan a la empresa fabricante para que la empresa fabricante lo utilice como materia prima y continúe el ciclo que habíamos hablado de economía circular. En ese sentido, debe aprovechar y deben apoyar a los productores en las estrategias dirigidas a promover el incremento de tasas de aprovechamiento de los residuos. Que no sea solo botarlo, sino que pueda seguir el ciclo circular del que tanto hemos hablado. Terminamos con algo muy importante y es el consumidor final. ¿Qué responsabilidad tiene el consumidor final? El consumidor final tiene como responsabilidad poder, y ni siquiera es poder, porque es una responsabilidad, es devolverle esos residuos a el productor a través de los mecanismos que él decida, ya sea con el comercializador o con la empresa recolectora. Entonces, pongamos un ejemplo. La empresa ABC produce zapatos y esta empresa, las cajas, son de un material específico que sí se puede reciclar. La comercializadora, que queda en un centro comercial, le dice al cliente, tome su producto y cuando usted llegue a su casa, utilice o saque los zapatos de su caja, no bote a la basura esa caja. Nos vamos a comunicar con usted para hacer el proceso de recolección. ¿Se comunica quién? La empresa que hace la recolección. No tiene que ser la comercializadora, porque es parte de la alianza de los diferentes actores de la cadena de valor. Se comunica a la empresa recolectora, le indica cuándo puede pasar a recoger esa caja, recoge esa caja, luego se la da a la empresa transformadora y la empresa transformadora, a través de un proceso, el que ésta decida seguir, lo convierte en materia prima para entregárselo al fabricante inicial del que el productor se abasteció de esa caja. En ese sentido, también debe realizar la separación adecuada de esos residuos de envases y empaques. Y, por último, esos residuos deben ser entregados con los mismos procesos y con las mismas indicaciones que el comercializador o el productor dijo, porque si no, no se va a poder manejar de manera adecuada. Ejemplo de una empresa que en este momento cambió con esta resolución todo el proceso de uso de envases y de empaques. Cosechas. Espero que algunos de ustedes hayan escuchado o hayan probado siquiera los productos de este restaurante bajo este modelo de alimentos y bebidas. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos empezaron teniendo un proceso muy poco sostenible, plásticos de un solo uso. Después tuvieron que cambiar y transformar su modelo productivo y tener un sistema de gestión ambiental que fuera enfocado hacia la eliminación de plásticos de un solo uso y hacerlos biodegradables. Y ahora, dentro del mismo plástico, tiene la indicación de que debe lavar ese plástico antes de botarlo a la basura para que se pueda reutilizar y se pueda utilizar como materia prima en el mismo proceso y que lo pueda utilizar alguien más. Eso es un ejemplo o son ejemplos sencillos de cómo se gestionarían esos envases o esos empaques. Por otro lado, ¿qué papel tienen los distritos? ¿Qué papel tienen las alcaldías? Lo primero es gestión ambiental en torno a enseñarle a las personas.
Esos procesos de sensibilización y comunicación ciudadana son muy importantes, porque las personas no saben. Y si las personas no saben, que es el consumidor final, mucho menos van a saber casi que los productores, a pesar de que ya haya una resolución y ya haya una comunicación masiva. En este espacio, para ustedes emprendedores, esto es indispensable, porque si van a ser productores, comercializadores, fabricantes, gestores de residuos o transformadores, cualquiera que fuera su negocio y cualquiera que fuera su unidad productiva, deben tener un plan de gestión. Ese plan de gestión debe ser hacia los envases y los empaques. Y si usted no es el que lo formula porque no produce eso que está vendiendo, pues como comercializador también hace parte. Es decir, la responsabilidad en ningún momento se hace excluyente. Al contrario, es incluyente en todas las etapas de la cadena productiva. Así pues, la ANLA, de la que he hablado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debe fomentar el aprovechamiento de esos recursos, debe apoyar a los empresarios, a los productores cuando presenten su plan y una de las cosas más importantes, este documento, que es el documento base, tiene los lineamientos de cómo se hace el plan. Ese plan de gestión ambiental, ¿qué tiene que tener? La información del empresario. Y a veces suena muy difícil, quiero compartir la experiencia, porque cuando he sido gestor de sostenibilidad y he trabajado con diferentes empresas del sector, me he dado cuenta que a los gerentes, jefes de área, les parece que les están hablando en otro idioma cuando se toca el tema de planes de gestión o de que se tiene que hacer un informe y casi que se genera ese temor de no saber cómo presentarlo. Es muy sencillo. Ustedes que son emprendedores y están empezando o que ya van en un proceso adelantado o ya están en una etapa de madurez de su negocio, en cualquier herramienta, en Word, en línea, de hecho, pueden empezar ustedes a redactar su documento. Un título sencillo, el plan de gestión ambiental de lo que son los residuos de empaques y envases. Allí entonces colocan la identificación de la empresa, el domicilio, la nacionalidad, el NIT, colocan quién va a ser el responsable dentro de la empresa, si usted es el responsable, su nombre, si usted es el representante legal, contador, negociador, relacionista público y todo eso mismo negocio, usted, porque cuando uno es emprendedor y empieza, uno es todo dentro de la empresa. Asimismo, colocar el organigrama, las funciones, las responsabilidades, la identificación de tareas que se tienen que hacer y quiénes son los que van a estar apoyándolo. Porque como ya este proceso no lo puede tener solo el productor, sino que también está el fabricante, también está el proveedor, también está el comercializador, también está el cliente final, pues colocamos las responsabilidades de cada uno, los roles y quiénes me van a ayudar en cada parte. Por otro lado, entonces debo medir. ¿Qué mido? Porque aquí he hablado de cómo vamos a gestionarlo, pero ¿qué es lo que hay que medir? Hay que cumplir con unas metas que están propuestas en la resolución. Y debe medirse que el peso en toneladas del material de los envases y los empaques puestos en el mercado. Antes de que yo produzca, pues no hay nada en el mercado. Cuando yo pongo esos productos en el mercado, ahí es donde yo debo empezar a medir cuánto de lo que yo envié al mercado retornó para reusar. Y le debo apuntar a qué? A porcentajes. Y esos porcentajes se los debo presentar ante a la ANLA y la ANLA los debe evaluar. En ese sentido, quiero contarles también las fechas. Tienen hasta el 30 de abril de cada año para presentar el informe de avances. Y el informe inicial, el principal, que es el plan, pues ese lo pueden presentar en cualquier momento y ya a partir del año siguiente a la presentación de ese plan viene el informe de avances. Antes del 2021, esto y del 2020, de hecho hasta el 31 de diciembre, que empezó la resolución en 2018, pues tenía unas excepciones y algunos empresarios podían hacerlo hasta el 2020 y otros hasta el 2019 y otros al 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, en este momento en el que estamos, hacia septiembre de 2021, ya todos deben tener un plan, todos los productores e involucrando su cadena de valor deben tener un plan de gestión y presentar antes del 30 de abril de cada año el informe de avances ante la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, que se llama Vital, que es de la AMLA. En ese sentido, este proceso lo van a poder revisar, como lo verificado, como lo veíamos hace unos minutos, en la resolución 1407, está en el material complementario, está en esta presentación y espero que el tema haya sido muy claro y muy puntual para cada uno de ustedes. Muchas gracias.